Hola a todos cliperos y bienvenidos a vuestro canal. Hace bien poco que salió el iPhone 12, convirtiéndose en el buque insignia de Apple. Pero como el mundo geek se mueve a una velocidad supersónica, ya se ha filtrado algunas cosas muy interesantes sobre el próximo iPhone 13. ¿Pero qué me estás contando? Y aquí estamos nosotros para contároslas todas. ¡Comenzamos! Por cierto, si te gusta nuestro contenido, no dudes en apoyarnos suscribiéndote y activando la campanita. Según señaló Ross Young, un reconocido analista de pantallas, los iPhone 13 repetirán el mismo esquema que los iPhone 12 y tendrán 4 versiones. iPhone 13 mini de 5,4 pulgadas, iPhone 13 de 6,1 pulgadas, iPhone 13 Pro que tendría las mismas pulgadas, 6,1, y el iPhone 13 Pro Max de 6,7 pulgadas. La primera persona que podría haber encontrado una información interesante sobre el iPhone 13 es nada menos que Jon Prosser, el popular filtrador que ya suma una gran lista de aciertos en lo referido a Apple, y que, entre otros aciertos, fue el primero en indicar que Apple no presentaría el iPhone 12 en septiembre. Y ahora en este tweet que os enseñamos a continuación, apunta a un importante incremento clave en su capacidad. Y esto lo hace con una interesante afirmación. Espero que estéis preparados para los iPhone de 1 tera. A este respecto, cabe recordar que el último salto de capacidad de almacenamiento de los iPhone lo vivimos en 2018, cuando se alcanzaron los 512 GB para el iPhone XS. Así que tiene bastante sentido esperar un nuevo salto 3 años después. Las configuraciones quedarían tal cual, modelos de 128 GB, 256 GB y 512 GB para el iPhone 13 y de 256 GB, 512 GB y 1 tera para los modelos iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max. Todo esto si se mantiene en la misma línea de productos que, como os hemos dicho antes, lo más probable es que sí se mantengan así. ¿Y qué sabemos ahora mismo en cuanto a estética? Pues por ahora hay muchos renders y los que vemos son de orígenes bastante dudosos, aunque coinciden en unos aspectos. Se conserva el perfil angulado de los iPhone 12, el modelo de las cámaras es cuadrado y las lentes del mismo tamaño, pero si hay algo que coinciden en todos los renders es que desaparece el knob o se queda más pequeño. Por ahora tendremos que esperar a que haya más pistas, y los habituales como Ben Geskin nos regalen diseños más aproximados a lo que podamos ver al final. Eso sí, se habla de que habría al menos un modelo sin puertos, algo que se viene rumoreando desde hace bastante tiempo. La cuenta de Twitter Leaks Apple Pro, que cuenta con un historial algo irregular de aciertos, empezó pronto con los rumores apuntando datos que serían muy interesantes de cumplirse, entre ellos la llegada de la tasa de refresco de 120 Hz a las pantallas de los iPhone 13. Todo esto gracias a la llegada de los paneles con tecnología LPTO. Por cierto, hablando de las pantallas, se espera que los 4 modelos vengan con paneles OLED y con la frecuencia de 120 Hz. Muchos apuntan que el sensor de infrarrojos que incluye el Face ID podría reemplazarse por uno de tipo TOF. Así, aunque casi todas las voces mantienen que se conservará el sistema de reconocimiento facial avanzado de Apple, también se habla de la vuelta del Touch ID, el lector de huellas dactilares de Apple, aunque incluido en la pantalla como llevamos viendo tiempo en los móviles con Android. Esto resulta quizás menos probable que la posibilidad que ya hemos visto hecha realidad en el iPad Air de 2020, es decir, que figure el lector de huellas en el botón de encendido y desbloqueo. Sobre la ausencia de puertos que os hemos comentado antes y sobre todo desde la predicción del conocido analista Ming-Chi Kuo, parece que la alternativa al Lightning, si no hay puertos, sea el MagSafe de los iPhone 12 o incluso algo parecido al Smart Connector de los iPad. Así Apple esquiva la amenaza de tener que cambiar necesariamente a un conector universal. Pero si hay algo importante en los teléfonos de hoy en día, son las cámaras. Pues según asegura el usuario de Twitter Chocobit, experto en filtraciones sobre productos tecnológicos, el iPhone 13 va a contar con un sistema de 4 cámaras traseras. Según Chocobit, estas cámaras son una cámara principal de 64 megapíxeles que va a contar con un zoom óptico por 1 y un zoom digital por 6. Una cámara de teleobjetivo de 40 megapíxeles con zoom digital de hasta 15-20 aumentos y una cámara anamórfica de 64 píxeles, diseñada para tomar vídeo. También hay una cuarta cámara con una lente ultra ancha de 40 megapíxeles y las cámaras van acompañadas por LiDAR 4.0, que puede ser una versión mejorada del sistema LiDAR utilizado por el iPad Pro y que se cree que llegará al iPhone 12. Si la filtración es cierta, entonces estas cámaras son una gran mejora incluso sobre lo que se cree que se está obteniendo ahora en el iPhone 12. Apple se ha quedado con varios sensores de 12 megapíxeles para sus cámaras principales durante muchas generaciones del iPhone, y en el iPhone 12 Pro actualmente solo es capaz de hacer un zoom hasta por 2. Y es que Apple tiene rivales como el Samsung Galaxy 20 Ultra, que tiene cámaras principales de 108 megapíxeles y cámaras de teleobjetivo con un zoom óptico de hasta por 10. Apple insiste en que este tipo de números no tienen nada que ver con la calidad de las imágenes.
tal y como ha demostrado en los últimos años con terminales como el iPhone 11 Pro Max, que solo tiene sensores de 12 megapíxeles, solo entre comillas, pero que consigue fotos de una calidad extraordinaria. El secreto, el software que analiza las imágenes y hace que se muestren más fidedignas y bellas. Y esto por ahora es todo lo que podemos contar sobre las filtraciones del iPhone 13. Recordad que en la descripción y el primer comentario tenéis enlaces a los últimos productos lanzados por Apple. Esperamos que os haya gustado el vídeo, dadnos un buen like si es así y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!